Tiene la palabra la senadora Aviar. Gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a votar negativo este proyecto de ley. Estamos de acuerdo que exista una ley de riego y estamos de acuerdo en que es necesario para la producción y para nuestros productores tener una ley de riego que los ampare, pero no esta. Tener el agua es tener poder. Eso ha sido así desde los albores de la humanidad. Quien tiene el agua tiene el poder. Y consideramos que este proyecto entrega el dominio del agua en el territorio a manos privadas. Entre otras cosas, se le otorga al Poder Ejecutivo facultades, excepcionalmente no, pero se le otorgan facultades para que le pueda permitir a fondos y capitales extranjeros ser parte de las corporaciones que van a tener el dominio sobre el agua, o sea, sobre el mercado del agua que se va a generar en Uruguay. Esta es una ley, según nuestro entender, que está direccionada hacia el agronegocio, que privatiza el agua y que no tiene en cuenta que el agua no solo es un recurso productivo, sino que además esencialmente es un bien fundamental para la vida. Este proyecto avanza hacia la creación, como decíamos antes, de un mercado de agua, donde ésta va a estar bajo el dominio del poder de privados. Se crean agentes privados de comercialización, los operadores del sistema de riego y las sociedades agrarias de riego. Los operadores podrán cofinanciar, construir y operar el sistema de riego y nada nos asegura que no se antepongan a los intereses propios, económicos, las razones de orden social y ambiental que tendrían que primar a la hora de pronto que haya conflicto de intereses por el uso del recurso agua. Entre otras cosas, no se requiere ser productor rural para ser operador de estos sistemas o miembro de las sociedades agrarias de riego, lo que habilita a que se puedan conformar grupos financieros que controlen los sistemas de riego del país. Estas son parte de las amenazas que vemos a este proyecto, que quizás con muy buena intención y tratando de dar respuestas a una necesidad real, creo yo, en forma equivocada, puede llegar a permitir esto. La orientación de la gestión del agua para riego constituye una amenaza a la calidad de la misma y al funcionamiento de los sistemas hídricos. ¿Y por qué digo esto? Porque el último informe de la URSEA acerca del agua y la calidad del agua y el estado de situación de la cuenca de Santa Lucía, entre otras, es lapidario acerca de la calidad actual del agua superficial. Se cuestiona especialmente en ese informe lo actuado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o mejor dicho, lo no actuado y las falencias que hay sobre las políticas que se llevan adelante en el territorio. Nosotros creemos que seguir intensificando este modelo no solo contradice el principio de gestión sustentable,
que está en el artículo 47 de la Constitución, sino que desconoce y pone en riesgo la prioridad en el uso de agua dulce para potabilizar. Cuando se habla de intensificación sostenible en el proyecto, ¿de qué habla? ¿En qué momento y cuándo fue que definieron la intensificación sostenible? ¿Qué quieren decir con eso? Lamentablemente las políticas del Poder Ejecutivo al día de hoy, en la materia de 10 años para atrás, según los últimos censos, en verdad el censo del 2011 fue, daba cuenta de que se perdieron más de 12.241 productores que se fueron del territorio. Y el 80% de esos productores que se fueron del territorio, bajo las políticas que hoy siguen subsistiendo y llevándose adelante por el Ministerio de Ganadería, eran pequeños productores, familiares, que se fueron y desaparecieron del territorio. Esta llamada intensificación sostenible carece de definiciones de límites de sostenibilidad, carece de criterios de ordenamiento territorial en las microcuencas y no da garantías. Pero sobre todo no da garantías a los pequeños y medianos productores de este país. Estamos de acuerdo que se necesita riego y sobre todo nosotros sentimos que los pequeños y medianos productores son los que primero tienen que estar en la lista en generar estas políticas que les asegure el agua para la producción. Pero en esta ley quedan excluidos notoriamente porque está, como ya le decía antes, orientada hacia el agronegocio y el mercado de agua en el país. En el proyecto se ponen énfasis en los operadores del sistema o en las sociedades agrarias y cómo van a funcionar, pero no se habla nada y no se les da un espacio dentro del proyecto de ley de los pequeños y medianos productores de este país. La evaluación ambiental estratégica, fundamental creo yo a la hora de pensar el territorio y a la hora de pensar los distintos proyectos a implementar, brilla por su ausencia. Seguramente porque el presidente Vázquez en el 2015, en el mensaje presupuestal, envió un artículo donde se eliminaba para los proyectos de carácter nacional como una obligación. Pero es necesaria. La evaluación ambiental estratégica es necesaria, y más cuando hablamos de agua y cuando hablamos de territorio. Bueno, no se evaluó cuáles serían los beneficios y la efectividad de las medidas a tomar a partir de esta ley. No se evaluaron cuáles son las alternativas posibles para evitar impactos no deseados y para tratar de evitar que se generen conflictos en el territorio. El agua tiene jerarquía nacional, se lo da la Constitución, y no pueden definirse actuaciones sin la realización de estudios y análisis profundos sobre los riesgos y las oportunidades que pueden generar las acciones que se lleven con y junto a ella. Tristemente se seguirá improvisando en lo que tiene que ver con la protección del recurso agua en el territorio. La academia, a través de la Facultad de Ciencias, hizo un documento que nosotros, gran parte de lo que estamos hablando ahora, estamos haciendo referencias a este documento, donde hace un análisis exhaustivo del proyecto. Esta academia no fue, la Facultad de Ciencias no fue convocada y no fue tampoco
tenido en cuenta su opinión en las distintas comisiones donde se estudió este proyecto. Pero la Academia ha dicho en todos los ámbitos donde ha logrado que sea ser escuchada que hay un grave riesgo de contaminación aún más de las aguas superficiales y de que haya florecimiento de cianobacterias, entre otras cosas, cuando se hagan embalses. En el proyecto se habla del caudal ecológico o ambiental. Caudal. ¿Qué significa caudal? ¿A qué se refieren cuando dicen caudal ecológico? Eso se pregunta la gente de la Facultad de Ciencias, que es especialista en la materia de ecología y de todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, ellos dicen que no hay información, que no existe información, porque no se ha generado información sobre esos caudales ecológicos que pretende, del que habla este proyecto de ley. Y también nos dicen que ni siquiera hay acuerdos técnicos para establecer el porcentaje de los mismos. Entonces me pregunto, ¿a qué nos estamos refiriendo en esta ley sobre caudal ecológico o ambiental, cuando los propios especialistas en la materia nos están diciendo que esa información no se ha generado para que después nos podamos remitir a ella? Las experiencias existentes muestran que no se pueden otorgar permisos sin esta información y sin estos estudios y sin estas evaluaciones. ¿Por qué? Porque después vienen los problemas y después vienen los desastres ambientales y después viene el problema del agua y después viene el problema del agua para consumo humano, como es el que existe en la cuenca de Santa Lucía, lamentablemente, y, por ejemplo, en la cuenca de la Laguna Merín. Otra de las objeciones que nosotros tenemos es que esta ley no forma parte de la Política Nacional de Aguas. El enfoque de una política de agua no puede ser sectorial, tiene que ser integral en toda su dimensión. Cualquier acción o política de manejo de dicho recurso debe estar inscripto dentro de la Ley 18.610, que establece la Política Nacional de Aguas, y obviamente también tiene que estar dentro de lo que es la Ley de Ordenamiento Territorial, la 18.308. Tampoco esta ley fue analizada en este Parlamento de forma integral, no fue analizada ni por la Comisión de Medio Ambiente ni por la Comisión de Ordenamiento Territorial. Solo fue analizada en este Senado por la Comisión de Ganadería. Y esa es otra gran falencia que tiene. En lo personal, 2 veces solicitamos a la Comisión de Ganadería, en lo personal porque somos miembros de la Comisión de Medio Ambiente y del Ordenamiento Territorial, y 2 veces solicitamos a la Comisión de Ganadería que nos tuviera en cuenta para analizarla en forma integral, en conjunto, para que no tuviera una visión sesgada, y lamentablemente no obtuvimos una respuesta positiva. Yo creo que ya es hora de que todos empecemos a entender de qué estamos hablando cuando hablamos del recurso agua, que no solo es un bien de uso productivo y del capital. El agua es un bien público y es de todos, y en el 2004 se laudó cualquier diferencia o cualquier doble interpretación de si el agua es un bien público o no. En el 2004 hubo un plebiscito en este país y por amplia mayoría la población decidió otorgarle rango constitucional y de protección constitucional a través de la reforma del artículo 47 de la Constitución.
Hay varias contradicciones en este proyecto con respecto a lo que dice el artículo 47 de la Constitución. Primero que nada, el agua es un bien público. Está en nuestra Constitución fuertemente vinculado al medio ambiente, cuyo manejo debe hacerse a partir del ordenamiento territorial. Y si el agua es un bien público y un recurso nacional, ¿cómo se entiende que se pueda aprobar este proyecto de ley? Yo entiendo que necesitamos elevar los índices de productividad, entiendo, y entiendo que también necesitamos una ley de riego, sí, lo entiendo, y me afilio a eso, pero no de esta manera. No dando la administración del recurso agua a privados, que no sabemos dónde nos va a llevar, si no nos va a llevar a un monopolio que se apodere de nuestro principal recurso, que es el agua. Esta ley genera lamentablemente un mercado lucrativo en torno al agua y claramente es violatoria del artículo 47 de la Constitución. Este artículo que dice que la protección del medio ambiente es de interés general, las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. El agua es un recurso natural esencial para la vida. La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en el ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio ambiente y restauración de la naturaleza. La gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Acá, en este proyecto de ley, no está nada de eso. Se debe establecer las prioridades para el uso del agua por regiones, por cuencas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. El principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Toda autorización, concesión, permiso que de cualquier manera vulnere las anteriores disposiciones deberá ser dejada sin efecto. Eso dice el artículo 47 de la Constitución. Y desde la reforma del 2004, el agua ha sido declarada como un bien público. Por lo tanto, no se puede privatizar, no se puede vender. En el 2009 se aprobó la Ley Nacional de Aguas. Se avanzó. Se creía que se avanzaba, pero lamentablemente no ha sido así, porque hoy, 13 años después de ser aprobada esta reforma constitucional por la ciudadanía y a impulso de la ciudadanía, se está violentando esa decisión soberana. Es lo que yo creo que está pasando al aprobar esta ley. Y hoy estoy hablando en este sentido porque cuando quise trabajarla en conjunto con la Comisión de Ganadería, no fui admitida desde la Comisión de Medio Ambiente y de la de Ordenamiento Territorial, mi propuesta no fue admitida. Y porque cuando esperábamos, como esperamos ayer y esperamos hoy, hasta la oportunidad de que fuera tratada en este recinto,
Lamentablemente, cuando entró en Cámara, bastante rápido y sin demasiado previo aviso, por lo menos para mí, estaba con licencia y no pude concurrir. Así que, muchas gracias por darme la palabra, señora presidenta, pero quería dejar sentado mi pensar y mi pesar porque esta ley se haya aprobado de esta manera, a espaldas de quienes están diciendo desde la academia, desde las organizaciones sociales y desde otras tiendas políticas que es inconstitucional y que además no va en pos del bien común y no protege el agua. Muchas gracias.